Hola, que el Señor les bendiga muy ricamente en esta oportunidad. Qué bendición que estemos congregados en su nombre, usted allá donde está y nosotros aquí desde este otro lado. El Espíritu de Dios está en ambos lugares, qué maravilloso, ¿no le parece? Le invito a que levante su Biblia juntamente conmigo y repita después de mí. Esta es mi Biblia, esta es la palabra de Dios. Yo la voy a leer, yo la voy a estudiar, ella es la inconfundible, inconmovible palabra de Dios. Cielo y tierra pasará, pero tu palabra nunca, nunca pasará. Mire, cada vez que lo repito y lo repito, mi corazón se emociona, porque no hay documento más precioso en toda la tierra que la palabra de Dios. Estaríamos perdidos, no sabríamos por dónde caminar, nos equivocaríamos constantemente si no tuviéramos el texto bíblico. Hoy nos corresponde llegar al final de un estudio preciosísimo que hace algunas semanas iniciamos. El capítulo 16 del libro de Romanos. Romanos es un libro preciosísimo. Es el capítulo en donde tal vez vayamos a ver la parte más humana del apóstol. No tanto el teólogo, no tanto el ministro de Dios, el predicador osado, ¿verdad? Que enfrentó muchas situaciones, sino el hombre de Dios, el hombre como usted y como yo. Sí tengo que decir, antes de iniciar en este capítulo, algunos detalles del capítulo de todo el libro de Romanos. Romanos es justamente un documento en que se le escribe a la iglesia de Roma, una iglesia en donde él nunca llegó. Él no la edificó. Algunos historiadores declaran que justamente con el día de Pentecostés, aquel precioso día cuando de repente el Espíritu Santo cayó sobre aquellos 120 y los llenó del Espíritu Santo y ellos empezaron a hablar en otras lenguas y todos los que los rodeaban decían y estaban maravillados porque les escuchaban hablar sobre las cosas de Dios. Nunca habían escuchado tanto. Habían hombres de todos los lugares de la tierra. Y ahí empieza Dios a gestar una iglesia. Con el Espíritu Santo, usted y yo podemos seguir en la iglesia. Sin el Espíritu Santo, amigo, mi amiga, no podemos. Démosle lugar al precioso Espíritu Santo, que como me enseñaron mis autoridades, al final, el Espíritu Santo es el pastor de la iglesia. Él es el que la consuela, es el que le ayuda, Él es el que la guía, Él es el que la instruye, Él es el que revela a Jesús en nuestra vida, Él es el que manifiesta toda su palabra y nos hace entender, ¿qué cosa? Que tenemos Padre en los cielos, que tenemos un Salvador que intercede por cada uno de nosotros y que Él, cuando estuvo aquí en la tierra, murió por tus pecados y por los míos. Y hoy nos presenta como perdonados. Y el Espíritu Santo, aquí, ahora, era lo que más nos convenía. Qué precioso saber que el Espíritu Santo nos está ayudando. Bueno, este libro, tal vez a como empezamos hace unas semanas con el capítulo 1, tenemos que decir que el libro de Romanos fue escrito por el apóstol Pablo. Sí, señor, fue escrito por el apóstol Pablo. Y es muy interesante entender y comprender que fue escrito ¿para quién? Para la iglesia gentil, para hombres y mujeres que necesitamos ser guiados, sí. Para la iglesia de los judíos, Dios levantó a Pedro y levantó a Santiago y a Jacobo, pero para la iglesia de los gentiles levantó al apóstol. Esta carta se escribe allá por alrededor del 57 después de Cristo, máximo 58, y la celebran por algunos estudios que se han hecho desde Corinto. El apóstol Pablo en la iglesia de Corinto escribió la carta a los romanos. Su tema central es justamente ese: el justo por la fe vivirá. Le estoy diciendo que estoy terminando el estudio de Romanos de la misma forma que empezamos. No hemos llegado al 16, pero ahorita le entramos. El justo por la fe vivirá. Esto es algo que usted y yo necesitamos enfatizar, que no es por nuestras obras, no es por nuestras buenas intenciones, sino por el sacrificio de Jesús aquí en la tierra. Y que cada uno de nosotros tenga fe en Jesús, lo hace ser salvo. Bueno, este capítulo, como le decía, es
el que presenta al que es amigo. Muchos han titulado esto como los saludos personales. Y cómo no, si tiene 26 personajes, cita 26. Yo estoy seguro que habían más personas. Por supuesto que sí. Estamos hablando de una iglesia naciente, pero sin duda él recuerda a estos 26 con mucho agrado, con mucho amor. Él se refiere a cada uno de ellos como los servidores, como los colaboradores, como los hombres y las mujeres que estuvieron desde el principio. Los incluso a Epeneo dice que él es el primer fruto de la iglesia de Acaya. Él los llama amados, muy hermanos, colaboradores, hermanos profundos en el evangelio, hermanos, mi casa. Incluso hay una mujer que la llama ella, que ha sido como mi mamá. Estamos al frente de un documento que no solamente son los saludos personales, y esto no hay que leerlo no hay que leerlo mucho, no hay que prestarle mucha atención. Al contrario, hay que prestarle mucha atención porque nosotros podemos entender que el evangelio de Jesucristo apareció en la vida suya y en la vida mía y en la vida de los pueblos para cambiar las sociedades. Fíjese que en este capítulo 16, usted y yo vamos a encontrar 3 casas en las cuales el pueblo se reunía. Estos 26, el apóstol hace un llamado y empieza de la siguiente manera. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cesarea. ¿Se acuerda? ¿Se acuerda el libro de Hechos cuando el Espíritu Santo los guía y eligen a 7 diáconos? Bueno, pues aquí hay una mujer, sí, Febe, que el apóstol le pone el título de diaconisa. ¿Y quién es una diaconisa? ¿Quién es un diácono? Para efectos del Nuevo Testamento, la Biblia enseña que es el que está pendiente de servir, de predicar, de ayudar, de hacer todo tipo de extensión del evangelio. Sí, hoy usted y yo tenemos al frente un documento que habilita a las mujeres. Estoy creyendo que hay mujeres ahí detrás de ese medio de comunicación gozosas, porque en la palabra de Dios está establecido que no hay judío, ni griego, ni esclavo, ni libre, ni hombre, ni mujer, sino todos somos hijos de Dios. ¿Qué le parece? A partir del capítulo 16, versículo 1, usted y yo encontramos gente muy amada por el apóstol, hombres y mujeres que de verdad colaboraron, como dice la Biblia de Priscila y Aquila. Dice que fueron colaboradores, inclusive pusieron en riesgo sus propias vidas. Hoy tal vez el evangelio de Jesucristo, por lo menos en este país, gracias al Señor, no sufre violencia ni sufre persecución, pero ahora mismo hay lugares del otro lado del charco que está sufriendo persecución, y que hay hombres y mujeres de la misma forma que Priscila y Aquila estuvieron al lado del apóstol, que están al lado de hombres y mujeres que están predicando el evangelio. No crea que el evangelio es una opción hoy, tal vez por el hábito, y que no nos ha tocado sufrir persecución, creemos que bueno, que congregarme en esta iglesia o en aquella otra es como cambiarme de camisa. Pero no, estos hombres y estas mujeres establecieron ¿qué cosa? Una comunidad sólida de hombres y mujeres que entrañablemente se amaban. Y eso es el trabajo del pastor, sí, pero también es el trabajo de usted y de mí, es el trabajo de la iglesia, es el trabajo de la comunidad, de cada uno de nosotros. Dice su palabra que Él tiene saludos especiales, y a partir del versículo 5, saludame especialmente. Es como la urgencia de que ya se me va a terminar el tiempo, no quiero que nadie me falte, quiero llamar la atención de todos, aquellos que han trabajado conmigo, que estuvieron incluso en mis prisiones, que el apóstol, que otros apóstoles también conocieron, porque hay mucha gente. Yo sé que tal vez no vas a buscar ningún nombre para tu nieto, para tu futuro hijo en medio del capítulo 16, porque tal vez no son muy conocidos, ¿verdad? Mas sin embargo, cada uno de ellos fue
especial en la vida del apóstol Pablo. Qué hermoso escucharlo y verlo, como dice el versículo 5, saludame también a la iglesia que está en la casa. ¿En la casa de quién? En la casa de Epeneteo. Sí, Epeneteo, muy difícil de pronunciar, ¿verdad? Epeneteíto, no, yo sé que tal vez su nieto nunca se va a llamar así, mas sin embargo, él está gozoso, alegre. ¿Por qué? Porque ahí en esa casa se está levantando. Cada casa de nosotros en este momento debe ser para la gloria de Dios. Debe haber alabanza a Dios. Debe levantarse como una antorcha en medio de tanta dificultad, en medio de tanta oscuridad. La sociedad necesita, ¿sabe qué? Esto que está en el capítulo 16. Pero pastor, yo no veo nada. ¿Cómo que no ves nada? Estamos viendo una iglesia naciente, una iglesia fortalecida, una iglesia que se reunía no en un culto como usted y yo, como un local de culto como usted y yo lo conocemos, sino en medio de sus casas. Era un fervor, era un anhelo, eran hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo. Y es mi oración que tu casa y la mía siempre sea una antorcha encendida, número 1, para los demás familiares tuyos y número 2, para tu barrio. Que la gente sepa que ahí vive un cristiano, que ahí vive una cristiana, que ahí hay hombres y mujeres que aman a Dios, que glorifican su nombre y que oran por el barrio. Sí, porque esto no lo va a remediar la sociedad y los políticos. Usted ya sabe, ahora que estamos en campaña electoral, todos prometen, ¿qué cosa? Bajar los impuestos, cosa que no pueden hacer porque no hay chocolate sin cacao. Número 2, que van a arreglar el problema de la delincuencia social. Mire, la delincuencia social, ¿sabe cómo la arreglamos? Cuando prediquemos más del Evangelio de Jesucristo y esos muchachos puedan encontrar en Jesús la paz que necesitan. Pero si no, van a seguir siendo violentos. Y eso es justamente a usted y a mí. Nos conviene revisar el capítulo 16 y observar con cuánta pasión habla para cada uno de ellos. Dice el versículo 6 del capítulo 16, saludame a María, la cual ha trabajado mucho entre nosotros. Sí, no solamente, hola, ¿qué tal? Dios le bendiga, ya vine, es domingo, chao, Dios les bendiga. No, hay un trabajo, es una iglesia que se mueve. Saludame a Andrónico y a Juanías, mis parientes y mis compañeros en prisiones, los cuales son muy estimados entre los apóstoles y que también fueron antes de mí en Cristo. Versículo 17 del capítulo 16. ¿Qué está leyendo? El nombre de 2 colaboradores de la iglesia con mucha tradición, con mucho fervor. Dice que se convirtieron antes que incluso el apóstol Pablo. Dice también que eran conocidos por los demás hombres de Dios, por Pedro, por Juan. Hoy en iglesia estoy hablando de que esto no es un asunto de un ratito. Bueno, yo voy a hacerme seguidor de Jesucristo ahora que estoy jovencillo. Bueno, ahora que estoy recién casado, pero después ya no. Después, como decimos actualmente, tiro la toalla. Yo aquí me encierro en mi televisor, en mi computadora, en mis juguetitos electrónicos y ya el evangelio dejó de... No. El evangelio sigue siendo poder de Dios para cada uno de nosotros. Hoy, al terminar, quiero darle un vistazo, un resumen rápido de todos y cada uno de estos 16 capítulos. ¿Qué le parece? Estoy atrevido, ¿verdad? Pero con la ayuda de Dios recibí un consejo muy sabio de mi esposa y me dijo, ¿y qué tal si das un resumen de los 16? Por supuesto que sí, pero antes tenía que decir lo que dice el capítulo 16. ¿Qué más dice el capítulo 16? Bueno, al final dice de una forma muy seria, cuídense los unos a los otros, de verdad, cuídense, que la gracia de Dios sea la que los inunde, pero cuídense los unos a los otros, cuídense de no tropezar, cuídense de no caer, cuídense de los que procuran que ustedes se aparten del evangelio de Jesucristo. Fíjese lo que dice el versículo 25, y al que puede confirmarnos según mi evangelio y la predicación de Jesucristo según la revelación del misterio que se ha mantenido oculto desde los tiempos eternos. Sí,
Las buenas nuevas de salvación estuvieron ocultas para muchas sociedades, pero para usted y para mí, bendito sea el Señor, que no es así. Para usted y para mí está, ¿qué cosa? La palabra de Dios abierta para que sea la inspiración de cada uno de nosotros. Necesitamos entender los tiempos que estamos viviendo. ¿Cómo son los tiempos que estamos viviendo? Son tiempos peligrosos, son tiempos peligrosos. Y estos tiempos tienen que estar aferrados a la iglesia, aferrados a Dios, aferrados a la palabra, solicitando oración o orando por alguien. Que la vida suya y que la vida mía pueda ser una vida que ora por alguien, que oran por usted, sí, qué bonito que oren por mí, pero también que yo estoy dispuesto a orar por cada uno de mis hermanos. Qué bendición, porque dice el apóstol de la siguiente manera: os saluda Gayo, hospedador mío, y de toda la iglesia, os saluda Erasto, tesorero de la ciudad y hermano cuarto. La gracia de nuestro Señor Jesucristo sea con todos vosotros. Amén. Este trabajo del apóstol Pablo no fue solito de él, no fue que con una candela él estaba escribiendo, no, había muchos colaboradores. Estaba Timoteo, estaba Lucio, estaba Jasón, estaba Tercio, ¿verdad? Estaba el hermano Gayo, estaba Erasto. A partir del versículo 21 usted encuentra un equipo al lado del hombre de Dios. Y sí, tal vez todos los aplausos se los lleva el apóstol Pablo, pero la verdad es que pudo hacer lo que hizo, número uno, por la ayuda del Espíritu Santo, y número dos, porque lo hizo en equipo, porque lo hizo en colaboración con cada uno de ellos. Tuvo una participación crucial. Versículo 17, antes de entrar al resumen. Mas os ruego, ¿qué cosa? Rogar. Mas os ruego. No hay hombre ni mujer que pueda rogar sin poner lágrimas en sus ojos. Si no, no está rogando. Esta palabra, el sentido que lleva es que habían lágrimas en sus ojos. Es que había una preocupación fuerte porque amaba a sus hermanos en la fe y amaba la obra de Dios. Mas os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan división. Sí. De la misma forma que el apóstol tuvo que enfrentar las divisiones, la iglesia de todos los tiempos siempre está enfrentando las divisiones. ¿Por qué? Porque hay gente, amadores de sí mismos. Hay hombres y mujeres que no están interesados en las almas. Simplemente están interesados en sus propios vientres y ver qué les sacan. No, estamos aquí para aportarle a usted. Estamos aquí para llenar su corazón. Estamos aquí con un mensaje de salvación y estamos aquí para decirle que usted debe también ser igual. Como dice el apóstol Pablo, no sea de los que causan división, sean de los que suman, sean de los que multipliquen, no sean de los que dividen o restan. Dice su palabra: mas os ruego, hermanos, que os fijéis de los que están causando divisiones y tropiezo en contra de la doctrina de vosotros. Tropiezo, piedras en el camino, tropiezo de la doctrina. ¿Qué es eso? Poniendo en tela de duda la palabra de Dios. No, yo creo que eso no es lo que dice. Lea la Biblia, pregunte, estudie. Habéis de lo que habéis aprendido y que os apartéis de ellos. Sí, aquí es algo serio, hay una recomendación del apóstol. Hay gente que no quiere ser guiada por la palabra de Dios. Hay gente que no quiere obedecer la palabra de Dios. Y Jesucristo dijo que esa gente no son discípulos, porque el discípulo de Jesucristo tomará las palabras de Jesucristo y las pondrá por obras. Ustedes serán mis discípulos cuando ¿qué? Cuando hagan lo que yo digo, dice Jesús. Hoy usted y yo estamos al frente de una iglesia que se ha levantado en desobediencia. No, es que a mí no me parece, no, es que yo no voy, es que no, es que aquí, es un montón de peros. Y esa
Ese espíritu de división, ese espíritu antagónico, ese espíritu de división, ese espíritu que quiere estorbar al Espíritu Santo en su vida y en la mía, dice el apóstol, apártese de ellos. Apártese de ellos, deje de hablar con ellos, deje de congregarse con ellos. No tienen lugar con Dios, no tienen lugar con mi casa. Es una persona tóxica, para usar los términos actuales. No, es que a mí no me parece. Es que yo iba. Es que yo. Ahora es más importante. Ahora es más importante que yo pasé. Ahora es más importante mi economía. Ahora es más importante hasta mi perro. No. Discúlpeme y perdóneme. Aquí el importante se llama Espíritu Santo y su palabra en cada uno de nuestros corazones. ¿Y sabe qué? Vamos a seguir haciendo la obra de Dios. Porque de todos estos que causan división, que usted los discierne inmediatamente, qué raro, esa persona siempre murmura, siempre critica, no tiene palabra, deje de conversar con él, deje de llamarlo. Dice el apóstol, capítulo 16, versículo 15, deje de congregarse con ellos. Llegamos entonces al resumen, un lindo y precioso resumen. ¿Qué podemos resumir? Bueno, que en el capítulo 1 estudiamos que necesitábamos buenas nuevas. Y estas buenas nuevas están selladas en el capítulo 1, versículo 16. Porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Al judío primeramente y también al griego. ¡Qué bendición! El capítulo 1 podríamos resumirlo con este párrafo. Nuestras buenas nuevas de salvación. Sí, Jesucristo es el Señor. ¿Para quién? Para el judío y para el gentil también. Para usted y para mí. Y no me avergüenzo del evangelio. No me quedo calladito, no me quedo ahí escondido. No, Señor. Capítulo 2. ¿Qué nos muestra el capítulo 2? El capítulo 2 nos muestra que Dios es justo y sus juicios también. Que Dios es justo y sus juicios también. Y por eso podríamos decir que en el capítulo 2, en el versículo 11, dice, porque no hay acepción de personas para con Dios. Sí, Señor, a todos nos otorga Dios salvación. Pero si no la quiere, habrá condenación. ¿Por qué? Porque Dios es justo y sus juicios también son justos. Del capítulo 3 nosotros podemos entender un estudio profundo de la justificación. Sí, la justificación, eso que usted y yo no podemos hacer. Eso que usted y yo no podríamos lograr, eso que usted y yo por muchas buenas obras y por mucha doctrina que practiquemos no podríamos lograr. Y por eso dice, pero ahora, capítulo 3, versículo 21, pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificando por la ley y por los profetas, la justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué hizo Dios? Nos dio a Jesucristo. Cuando usted y yo en el capítulo 3 estudiamos la justificación, estudiamos también un Dios amoroso. ¿Para quién? Para el que sabe que no puede, como yo. Espero que usted también. Señor, con mis propias fuerzas, yo no puedo. Con mis buenas intenciones, se me acaban. Pero yo sé que el justo por la fe vivirá. A partir del capítulo 4, usted y yo encontramos un bello ejemplo de fe, que es don Abraham. Como digo yo, permítame el término, algún día estaré con él en la eternidad y le pediré disculpas y le voy a decir la verdad. Yo prediqué de usted como el papá de los tomates, como el papá de la fe. Y de Abraham, ¿qué aprendemos? Capítulo 4, versículo 8. Él creyó en esperanza contra esperanza para llegar a ser padre de muchas gentes, conforme a lo que se le había dicho, así será tu descendencia. ¿En qué creyó Abraham? Abraham creyó en lo que se le dijo, no en lo que no se le dijo.
Hoy tenemos una iglesia que está creyendo en cosas que nunca están en la palabra. Hoy tenemos una iglesia que está sumergida en un credo que no está escrito, que nunca Dios prometió eso. Pero él, el papá de los tomates, Abraham, llegó a ser padre de muchas gentes. ¿Por qué? Porque él creyó en esperanza contra esperanza, porque iba a ser padre de muchas gentes conforme a lo que se le dijo, conforme a lo que se le dijo. Dios te ha dicho. Usted que me está escuchando, del capítulo 4, del versículo 18, escuche, hay una promesa que Dios ha establecido sobre su vida y sobre la mía. Lo que está alrededor suyo dice que usted y yo no podemos. Lo que está alrededor suyo y mío dice que no hay esperanza. Lo que está alrededor suyo y mío dice que ya no se puede. Del capítulo 5 aprendemos, o vamos a estar en Adán o vamos a estar en Cristo. Y esto es importantísimo que quede claro, porque necesitamos entender la justificación a la luz del que quieres ser. ¿Quieres seguir siendo el Adán? ¿O quieres ser renovado como un hombre o una mujer totalmente diferente? ¿Por qué? Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Sí, es cierto, es cierto. Todo lo malo viene de una herencia adámica. Pero todo lo bueno viene de un ADN que se llama Cristo Jesús en usted y en mí, en nuestros corazones. A partir del capítulo 6, usted y yo encontramos que debemos permanecer vivos para Dios, pero muertos al pecado. Muerto al pecado, pero vivo para Dios. Vivo para Dios. Entonces dice, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia de Dios abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo volveremos aún a él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para la muerte por el bautismo, a fin de que, como Cristo resucitó de los muertos para la gloria del Padre, así también nosotros, alabado sea Dios, yo tengo que volver a leer esto, así también nosotros andemos en nueva vida. No más voy a vivir para el pecado, voy a vivir para Cristo. Estoy muerto al pecado y vivo para Cristo. Del capítulo 7 nosotros recordamos hoy la analogía del matrimonio. ¡Qué bendición! ¿Por qué? Porque nosotros estábamos casados con el pecado, pero Jesucristo vino y venció al pecado. Cuando usted y yo fuimos separados del pecado, estamos libres ¿para qué? Para unirnos a Cristo. Para unirnos a Cristo. Ninguno de los que me está viendo puede condenar a un hombre o a una mujer que habiendo muerto su cónyuge se una con otra persona. La viuda se puede casar, el viudo se puede casar. La Biblia coge esta analogía para decir que estamos muertos al pecado. Y cuando estamos muertos al pecado podemos, ¿qué cosa? Casarnos con Cristo, juntarnos de una forma seria y formal para que no more más el pecado en vosotros, sino que more ¿quién? Cristo en nosotros. Del capítulo 8, hay un capítulo preciosísimo. Podríamos decir que es el canto esperado del libro de Romanos. Todo predicador, escúcheme lo que le estoy diciendo, anhela predicar del capítulo 8. Su servidor ha predicado el capítulo 8, no le puedo decir ni cuántas veces, pero hasta ahora tuve la bendita bendición de desarrollar todo el capítulo con usted. Pero del capítulo 8, por supuesto, tenemos que decir Romanos capítulo 8, versículo 1. Ahora, ¿cuándo? Ahora, no mañana. Ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. A mí me gusta el capítulo 8, versículo 1, pero el versículo 1 completo. Porque generalmente usted escuchará gente diciendo, no, pero ahora ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús.
No, sí, pero los que no andan conforme a la carne, sino que andamos conforme al Espíritu. Del capítulo 8 nosotros podríamos resumir que habla sobre la condenación. No hay condenación ¿para quién? Para los que andan conforme al Espíritu. Pero para los que andan conforme a la carne, discúlpeme y perdóneme, pero agárrese del Señor y arrepiéntase. Porque sí, es un canto preciosísimo, es un mensaje hermosísimo. La vida en el Espíritu se vive a la luz del capítulo 8 y empieza, ¿por qué? Por caminar conforme al Espíritu, no conforme a la carne. Del capítulo 9 nosotros podríamos resumir que a partir de aquí, el capítulo 9, el capítulo 10 y el capítulo 11 abren el corazón del apóstol. Y en el capítulo 9 habla justamente de la tristeza que le embarga. ¿Qué es la tristeza del apóstol? Que sus hermanos judíos no acepten a Jesús, no lo acepten como el Mesías, no lo acepten como el Hijo de Dios. ¿Cuál sería la tristeza más profunda suya y mía? Que nuestros familiares se aferren a una religión que no los llena, que no los satisface, que no les da vida eterna. ¡Qué triste! Porque quien llena, quien satisface y quien da vida eterna se llama Jesús. La tristeza del apóstol está justamente ahí. ¿En qué? En que él ve a Jerusalén, a Israel, perdida con una bonita religión, con un montón de cosas que saben de Dios, pero no viven ninguna. Usted que me está escuchando, del capítulo 9, recuerde que no es solamente saber, sino hacer. Recuerde que no es solamente tener una herencia religiosa, sino una vivencia diaria con Jesús. Del capítulo 10, nosotros conocemos la preocupación, ya no solamente tristeza, sino la preocupación. ¿La preocupación para quiénes? Para todos, porque el justo por la fe vivirá. La justicia de Dios se manifiesta por fe. Y aquí el apóstol es bien claro. Todo aquel, versículo 11, capítulo 10, todo aquel que cree en Él no será avergonzado. Toda la preocupación del apóstol es esta, ¿cuál? Que la gente quiere vivir agradándole a todos, quiere vivir satisfaciéndolos a todos. ¿Y qué pasó cuando estemos delante del Señor? ¡Qué preocupación! ¡Qué profunda preocupación! Usted que se preocupa tanto de su vestir, de su peinar, de cómo la apariencia, preocúpese entonces hoy, a partir de hoy, de su vida espiritual. Recuerde que, como el mismo apóstol lo enseña, ¿sí? Usted y yo somos espíritu, tenemos un alma y vivimos en este cuerpo. Y hemos ministrado mucho el cuerpo con arroz y frijoles. Nos encanta estar desestresados y que nuestra alma esté feliz y contenta. ¿Y nuestro espíritu? ¿Qué le parece si hoy hace una decisión seria y formal de recibir a Jesús como su Señor y Salvador? Porque esto no es solamente un resumen de un predicador. No. Esta es la oportunidad que su servidor, a través de esta garganta, el Espíritu Santo le está hablando a usted. Puedes agradar a Dios. Puedes agradar a Dios. Invítalo. Invita a Jesús que entre a tu corazón. Mi preocupación como predicador no es un rating. No. Es justamente que usted, que me está escuchando, si uno tan solo fuera, ese puede ser usted. Abra su corazón a Jesús y que empiece Jesús a ser tu preocupación. Empiece a ser tu preocupación. Dios, quiero agradarte. Eso es lo que está en el capítulo 10. En el capítulo 11 hay una bendita esperanza. El apóstol abre su corazón y habla sobre la bendita esperanza. Porque a vosotros hablo, gentiles, por cuanto yo soy apóstol a los gentiles, honor me es este ministerio. ¡Qué bendición! Hay una esperanza gloriosa que no avergüenza. Hay un precioso Espíritu Santo tocando, insistiendo, para que usted y yo nos abramos a Él. Del capítulo 12, por supuesto, aprendemos el comportamiento de nuestra vida como cristianos, los deberes cristianos, ¿sí?
y son muy serios. Nosotros no nos podemos esconder en una burbuja llamada religión. Tampoco nos podemos esconder en un local llamado culto o iglesia. Nosotros estamos como cartas abiertas. Y el capítulo 12 justamente habla de eso. ¿De qué? De una vida expuesta al mundo para que todos lo vean. Y dentro de las cosas que todos quieren ver es que Dios primero, en el capítulo 13, usted y yo vamos a enseñarle al mundo que somos obedientes, que somos hombres y mujeres, que nos sometemos primero a Dios y luego a las autoridades. Respetuosos, sí. Nosotros no somos un grupo que le produce algo malo a esta sociedad. Al contrario, nosotros somos hombres y mujeres llenos del Espíritu Santo, que somos un beneficio para toda esta sociedad. ¿Por qué? Porque nos sometemos a Dios y obedecemos a las autoridades. Y eso no lo consigue fácil. Del capítulo 14, usted y yo entendemos que el débil va a haber siempre un débil. Va a haber hombres y mujeres que necesitamos ayudar a servir, alzar, empujar, ayudar, orar por cada uno de ellos. El capítulo 14 lo titulan así, los débiles en la fe. Yo creo que podríamos decir, para no hablar de débiles, así ay, es que el débil, no, es que lo estamos ayudando. ¿Quién es el débil? ¿Se acuerda? Hace unas semanas estábamos conversando de él. Pues un débil es el que está empezando, el que no sabe, el que necesita ser instruido, como un recién nacido. Un recién nacido usted no lo puede poner a hacer una maratón, pero un día tal vez, si lo dedica al deporte, va a llegar a hacer una maratón. Claro que sí, pero hoy es un niño, hoy vamos a empezar. ¿Por qué? Por la palabra de Dios, que ella venga como una leche no adulterada para ser alimentado por ese hombre, para ese hombre y para esa mujer. Dios quiere quitarle a usted y quitarme a mí toda debilidad y fortalecernos en Dios. Del capítulo 15, el Evangelio es para todos. Justamente la semana pasada estábamos hablando de esto. Sí, la semana pasada hablábamos de ¿qué? De que el Evangelio es para todos. Ningún grupo religioso tiene la autoridad de decir, es la iglesia que salva. El que salva se llama Jesucristo. En el capítulo 15, usted y yo encontramos buenas noticias de salvación para todos los que nos rodean. Y al final, como hoy, capítulo 16, un saludo fraternal. ¿De quién? ¿Del pastor? No, de su hermano, el hermano Francisco. Que el Señor te bendiga grandemente. Oro a Dios porque mi función, creo sinceramente, es predicar el Evangelio, anunciar las buenas nuevas y el orar por cada uno de ustedes. Estamos para servirle. Esto es Oasis Heredia, un lugar donde usted puede aprender de la palabra de Dios. Ella es la que a usted y a mí nos saca de la ignorancia. Déjeme orar por usted. Padre, nosotros al terminar este día, este precioso estudio del libro de Romanos, creemos firmemente que tu Espíritu Santo nos está ayudando y nos está consolidando a cada uno de nosotros a ser siervos útiles en tus manos. Te pido, Espíritu Santo, que llenes el corazón de cada uno de los que está en este momento escuchando y que sea Jesús el Señor de sus vidas. Yo te bendigo a la entrada y te bendigo a la salida. Te bendigo en el campo y te bendigo en la ciudad. Y todo lo que tú haces prospera en el nombre de Jesús. Bendiciones.